Ya estamos de regreso y como lo había mencionado, nos acompañan esta noche los economistas César Zamora y Steve Ocampo, con quienes vamos a debatir un poco acerca de estas reformas, estas leyes presentadas con relación al sistema de pensiones. Muy buenas noches y bienvenidos a ambos. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Pues bien, Jorge Montoya ha propuesto un proyecto de ley para la reforma del sistema de pensiones del Perú de manera voluntaria. Para entenderlo mejor, vamos a escucharlo de él mismo. Adelante las imágenes. El señor Jorge Solís ha hecho un artículo muy interesante en Gestión, haciendo una crítica a la propuesta presentada por la Comisión de Economía, crítica que comparto. La Comisión de Economía, yo pertenezco a esa comisión y hace 2 años pedimos formar un grupo de trabajo para ver el tema de pensiones. Solo para AFP. Solo pensiones en general. Pensiones en general. Y apuntamos a los que menos tienen, que son el 75% de peruanos que no tienen pensión. Hicimos un proyecto de ley que lo presentamos en junio del año pasado. Ese proyecto no ha sido examinado hasta la fecha por la comisión. Sin embargo, han desarrollado un proyecto de ley que favorece únicamente a las AFP, no a los pensionistas de las AFP, a las AFP. A las AFP. Ya más claro el agua, hasta el Consejo Fiscal lo ha dicho en su comunicado que ha sacado, porque ya están desesperados con los temas como se vienen presentando. Entonces, y ese sistema está engañando a la población. El presidente de la Comisión de Economía está dando un mensaje equivocado totalmente. O no conoce el tema económico o está engañando a la gente. ¿Qué es lo que plantea en este proyecto que usted va a presentar? Una libreta de pensiones, una libreta de ahorros a la persona cuando cumple los 18 años. Todos los años 400.000 peruanos cumplen 18 años. Imagínese. Y serían 400.000 peruanos que se van incorporando al sistema. O un capital semilla pequeño que pone el Estado y un copago dependiendo del grado de pobreza que tiene el que está ahorrando, solamente para subvencionarlo en ese sentido. Y a través de las cajas también se puede abrir esta cuenta a los jóvenes que cumplen mayoría de edad. A través de las cajas municipales, a través de las compañías de seguro, de los bancos, un sistema abierto financieramente para que el futuro pensionista escoge donde quiere. Y contrata... Y vea su rentabilidad, ¿no? Y contrata directamente con la persona que va a administrar el dinero y se le va orientando para que diga con lo que está aportando cuánto va a tener de pensión al final. Tenemos un mercado más amplio de acceso al sistema privado y de pensiones. No obligatorio, voluntario. No, la frecuencia también es voluntaria. Puede poner una vez al año, o 2 veces al año, o todos los meses. Claro, porque yo puedo ganar un contrato X o me pagan por un trabajito 10.000 soles, 5.000, 2.000 en el caso de los jóvenes, y entonces ahí lo pagan. Y pagan 6 meses o un año. Eso es estar en contacto con la realidad. Así funciona nuestra población. Totalmente. La mayoría son emprendedores independientes que tienen un sistema muy ágil. 13 millones. 13 millones, que es la cuarta se parte. Les está cerrando, pese a que dicen que es para ellos, se está cerrando la posibilidad para ellos porque no van a recibir nada. Muy bien, entre lo que menciona, él habla de que el 73% de la población que trabaja en la informalidad sería beneficiada. ¿Qué tan de cierto hay en esto? Bueno, en principio el proyecto es un proyecto de ley que me llama mucho la atención, que siendo ley sea, si quieres lo tomas, si no quieres no lo tomas. O sea, es una cuestión voluntaria, según lo que dice el tenor de este proyecto. El otro asunto es, la pregunta clave es, ¿a quiénes va a beneficiar directamente este proyecto que él lanza? Porque menciona que va a ir dirigido inclusive a un sector pobre y pobre extremo. Si nosotros entendemos que es pobre, no le alcanza para cubrir una canasta básica. Y un pobre extremo no le alcanza para comer. Entonces, en ambos casos no tienen saldo positivo que disponer si no están en déficit. Y quiere que haya un aporte voluntario, me parece muy sui generis, por decirlo menos, y ser generoso esa propuesta. Y más aún en un país donde no hay cultura financiera, ¿no? No, de hecho, complementando lo que dice el doctor César, la verdad que toda propuesta siempre es positiva, ¿no? Hay que recibirla, analizarla. De hecho, sí es inclusiva, lo cual eso es bueno. Pero lo que más preocupa acá es la posición, el análisis técnico que se ha hecho de si esto va a ser sostenible en el tiempo o no. Porque recordemos que hace pocos meses hemos perdido ya un grado de calificación crediticia. Entonces, ya no tenemos margen para seguir explorando, ver si esto es bueno o malo. Entonces, esta política que busca en el largo plazo que, por ejemplo, la pensión mínima sea de 600 soles para este tipo de segmento, puede generar una presión entre medio punto a 1 punto porcentual recurrente por año, es decir, un déficit de hasta un 1% porcentual. Entonces, al día de hoy, no nos damos abasto ya con el presupuesto actual. Imagínense si no hacemos
que esta propuesta sea consistente. ¿Dónde vamos a fondear? Si necesitamos generar ese nivel de ingresos, hoy día deberíamos aparcar por lo menos un 5% de lo que producimos a nivel de PBI, ponerlo en un fondo de inversión y que te genere una rentabilidad de 5 a 6%, y eso quizás haría que sea sostenible el modelo, lo cual no se ha planteado en la propuesta. Exacto. Entonces, la parte técnica es lo que yo cuestiono, no la buena fe y la voluntad de la propuesta en sí. Bueno, podríamos también decir que esta propuesta, como lo ha mencionado el doctor, es sui generis, es también populista, porque nos embarga de un tipo de ilusión en el cual decimos, oh, sí, están pensando en el sector informal, no formal como ellos lo proponen, pero ¿a causa de qué? Ellos mencionan dentro de esta ley que el Estado realice un copago para el capital semilla que beneficiaría aproximadamente a 500.000 aportantes. ¿De dónde? 500.000 aportantes. Estamos hablando de informalidad de 7 millones, 8 millones y un poquito más, sí. Hasta un poquito más. Entonces, si se quiere ser inclusivo, deberías trabajar con ese debe ser tu mundo. No los pobres estemos, porque de hecho yo lo descarto, a ellos no les alcanza para cubrir su canasta básica, están en déficit, no van a poder dar un sol, más bien ellos quieren que les den un sol. Entonces, ¿de dónde va ese capital? Imagínate 100 soles para 7 millones, 8 millones de personas. ¿Cuánta plata es la que va a comprometer, si se quiere? Porque le deja la chance de que los trabajadores no formales, es una nueva nomenclatura, van a aceptar o no van a aceptar esta propuesta. Entonces, por ahí el sentido positivo, lo que tú dices, Claudia, ¿no? Se mezcla entre querer llevar una propuesta populista en un escenario que todos sabemos ya se está tornando electoral. Alberto Fujimori se acaba de inscribir en Fuerza Popular y ya todo el mundo está con la fecha de julio para inscribirse si es que quiere tentar algún puesto de diputado, senador o presidente. Definitivamente. Dentro de eso también lo que se menciona es que se podrían crear las cuentas de manera voluntaria, ¿no? A partir de los 18 años, como para tener una proyección a futuro con relación a este sistema de pensiones, y que no únicamente sea a través de las entidades financieras como los bancos ya conocidos, sino también se pueda aplicar a través de las cajas. Para esto conversamos con con Jorge Solís, el presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales, y esto es lo que nos comentó. El otro pilar es el pilar de los trabajadores por cuenta propia, el aporte voluntario. Pero respecto al aporte voluntario, solamente se ha pensado en 800.000 o 700.000 personas, que son los trabajadores por cuenta propia, o sea, los independientes que giran facturas, o recibos, giran un recibo por algún servicio, y debe descontársele de ese recibo el 2% inicialmente y después hasta el 5%, para acumular una pensión, en este caso una pensión voluntaria. Pero se ha dejado de lado, como usted lo dijo precisamente en la presentación, a 7 millones de trabajadores informales que también deben tener derecho a tener una pensión. Y yo creo que para ellos el sistema más cercano, la mejor oferta que pueden tener son las entidades microfinancieras y fundamentalmente las cajas, exclusivamente que están más cerca de ellos, y en este caso es un ahorro voluntario. Cada persona, el trabajador por cuenta propia o el trabajador informal, que son los más en el país, ¿no?, contribuyen, y con un incentivo del Estado. Acá sí debe haber un incentivo del Estado, pero debe ser un incentivo permanente, debe ser un incentivo para que la gente empiece a tener conciencia del tema del aseguramiento. En el Perú no hay conciencia de aseguramiento. Entonces hay que trabajar mucho el tema de educación financiera, pero los incentivos del Estado sí son importantes. El one by one, o sea, por cada sol del trabajador independiente, del trabajador informal, el Estado podría poner en su cuenta un sol, ¿no? Pero nuevamente esto no como una medida permanente, sino hasta cierto momento en que la persona pueda acumular, un fondo, ¿no? Y luego tendrá que contribuir con su propio recurso, con su propio esfuerzo, para que este fondo pueda sustentar una pensión en el futuro. Pero no podemos hablar de sostenibilidad del sistema si hablamos de medidas populistas en que el Estado tenga que dar esos recursos, como pasa en el sistema semicontributivo. Y entonces yo creo que sí es importante que los trabajadores se incorporen a los trabajadores informales, que no están. Porque ahora solamente se habla de los trabajadores por cuenta propia que generan renta de cuarta y quinta categoría, que son los independientes y que
prestan servicios mediante recibo de honorarios. Alternativas es lo que proponen, pero finalmente el lado técnico, como ya lo ha mencionado el doctor Ocampo, es lo que estaría en déficit, ¿verdad? Tal cual, Claudia. Acá lo importante es, el mensaje indirecto es generar competitividad. De hecho, ha sido un sistema, el sistema privado de pensiones, el cual bajo 4 entidades manejan todo, es un oligopolio, que al final detrás hay grandes entidades que están los bancos, y lo que busca este mensaje es zamaquear un poco y decir, ok, vamos a ir hacia la competitividad, a abrir más este mercado, que fondos de inversión, que bancos, que cajas, municipalidades también puedan competir, pero la manera está en cómo lo vas a hacer, ¿no? Cómo lo vas a ordenar. Porque al final, por ejemplo, hay mucho pánico. Al día de hoy tengo muchos clientes de los cuales me han dicho, como me están dando esta chance de salirme de la AFP, lo voy a tomar. Y yo le pregunto, ¿para qué lo vas a tomar? ¿No? O sea, ¿con qué necesidad? ¿Tienes un crédito que pagar alto? No, no lo tengo. ¿Tienes alguna necesidad puntual de liquidez? No, no lo tengo. Entonces, ¿para qué lo vas a sacar? No, porque me han dado la ventana y seguramente de acá a un año me la cierran. Yo digo, no te la van a cerrar. Entonces, viene mucho la educación financiera en entender que uno ya pagó por ese servicio de la AFP. Tú ya pagaste de tu ingreso mensual por ese costo de gestión. Y el equipo de la AFP en el lado privado es muy competitivo. Yo diría que son de los más competitivos a nivel de todas las entidades en el Perú para hacer gestión de inversiones. Y si lo tienes a costo cero, qué genial. Entonces, si te vas ahora a abrir este universo, ¿no? A cajas y a otras entidades, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué normativa le vas a poner? ¿Le vas a poner la misma normativa que le pones a las AFPs, que es bien rigurosa, o le vas a dar flexibilidades? Incluso los mismos bancos al día de hoy ya han lanzado campañas publicitarias para ellos mismos decir, tu CTS, tu AFP, retírala, sí. ¿no? Ponla con nosotros. Y tienes premio. Y al final es más de lo mismo, ¿no? Así Entonces, es. la verdad que regresamos al punto central. Estas propuestas carecen del lado técnico. Yo creo que están más orientadas al lado político, ¿no? Están en una especie de pre-campaña hacia ese enfoque. Simplemente a generar un poco más de ruido y agarrarse de eso y decir, nosotros vamos a cambiar, pero lo que están proponiendo es vacío. Definitivamente es por eso que ponemos este tipo de temas en mesa, para que usted tenga a consecuencia que son hechos que realmente sí, suena bonito, qué lindo, está perfecto, están pensando en nosotros, pero el fondo es más importante que la forma. Recordemos también que este proyecto ya se estuvo gestando desde hace 2 años, pero Fuerza Popular también propuso el sistema de pensiones por consumo en nuestro país, en la que se destinaría un porcentaje del IGB a las cuentas de jubilación de los ciudadanos basados en los gastos cotidianos que estos realicen, para así garantizar una pensión para todos los peruanos, independientemente de su situación laboral. Pero claro, viendo esa figura favorece a más de lo mismo, porque los pobres tampoco estarían favorecidos dentro de este sistema. Sí, yo estoy de acuerdo con Steve en el sentido de que carece de una fortaleza técnica, de un análisis especializado en lo que es en las finanzas, y también desde la parte política de recaudación fiscal, porque le vas a quitar al MEF el 1% del IGB que entra para dársela aquí en el sistema financiero. O sea, ¿y qué impacto va a ocasionar esta pensión o este sistema pensionario por consumo? ¿Qué impacto va a causar en realidad? Tampoco lo mide. Tampoco te dicen, oye, ¿sabes qué? Tú con esto, con esta gran idea que tengo, vamos a generar una pensión mínima de tanto. Y si esa pensión mínima de tanto que se asegura en el futuro genera una brecha entre lo que recaudaste y lo que el Estado tiene que poner, ¿de dónde va a salir esos recursos? Idéntico con el proyecto Montoya, ¿no? ¿De dónde van a salir esos recursos para el fondo semilla que le va a poner a la gente? O la coparticipación. Entonces, son 2 propuestas que a mí comparto con Steve en el sentido de que falta un rigor técnico necesario para estas cosas de finanzas que tiene que ver con la economía de la gente y con el futuro de la gente, y abusan mucho del tema político y de buscar sensibilizar y emocionar a la gente para una contienda electoral. Definitivamente, como economista, doctor Ocampo, ¿usted cree que esta medida se podría cuestionarse su viabilidad y efectividad, tal como lo ha mencionado el doctor Zamora? Sí, hay unas cosas que tiene ahí puestas, por ejemplo, no puedes deducir 1% si la boleta o el pago, el consumo es por encima de los 700 soles. También si tu remuneración anual es por encima de los 39,000 y pico soles, tampoco no lo puedes deducir. Entonces, como que sí lo están enfocando a un segmento más bajo de la población, lo cual está correcto, pero nuevamente no cierra el círculo, ¿no? Es como que decir, como que quiero arreglar el problema de forma idealista, ¿no? Quiero ser el Robin Hood, pero al final
¿de dónde está sacando esa riqueza para justamente ser el Robin Hood, ¿no? Y la está sacando de todos nosotros, de todos los aportantes que nos esforzamos justamente para tener ingresos. De ahí estamos haciendo este circuito, ¿no? Entonces, la verdad que la propuesta debería ser más autosostenible, enfocada en no generar un desbalance fiscal, porque lo peor que nos podría pasar, Claudia, es por hacer estas propuestas populistas, ¿no? Ya nos han dado una advertencia que de repente en los próximos 6, 9 meses quizás haya otra rebaja de la calificación crediticia del Perú. Y eso para los televidentes se transmite en encarecer el costo de dinero para todos nosotros los peruanos. Entonces, seamos más responsables, hagamos política responsable, y ese es el mensaje hacia el Congreso, ¿no? No se pongan a hacer discusiones, digamos, en idealismo, sino júntense con los técnicos, ¿no? Que son los que más saben, y vean una propuesta que cierre y eso hagan, ¿no? Así es, no utilicen las leyes para hacer campaña política previos a las elecciones. Muy creativos, se ponen justo a puertas de las elecciones, de los comicios del 2026. Vamos a ver finalmente qué es lo que sucede con estas dos propuestas que, como ya hemos mencionado y los expertos lo han dicho, todavía tienen mucho en qué reparar de manera técnica. De otro lado, ustedes como economistas, ¿cómo evaluarían en 2 palabras la gestión del ministro José Arista? Está confundido. Yo lo veo que está confundido y justo se nota. Te decía fuera de cámaras, una interpelación es la gran oportunidad que tienes, que te dan las preguntas para que tú puedas responder el examen. Y ahí he visto 2 niveles de confusión. Un primer acierto es de que él habla de reactivación económica. Y ojo que esto de reactivación económica es lo que se debería pensar mañana, tarde, 8, 7 por 24, 24 por 7, 330 días de la semana, 365 días del año. Eso es porque eso también va a resolver el problema de las pensiones. Recordemos que el sistema privado de pensiones funciona bien en la medida en que tengas una gran masa y los niveles de rentabilidad que van a alcanzar van a ser extraordinarios. El sistema nacional de pensiones no es así, es una bolsa que cada vez se achica más porque cada vez el Estado no se comprime. Funcionó en la época de Velasco cuando se dio, porque todo era público. Empresas públicas, ministerios, o sea, casi el 90% de los trabajadores eran empleados públicos y todos cargaban la bolsa de reparto y todos tenían su pensión. Pero ahora no, ahora ¿quiénes son los que cargan la bolsa de reparto? Y cómo eso se ve afectado con tener una población más adulta, más vieja, si se quiere. Entonces, ahí hay un gran problema. En esa parte de la reactivación económica apunto por él. Pero luego hablo de los programas sociales como si tuviese en su mente la visión de convivir con la pobreza, cuando le hacen las preguntas de pobreza. Y lo que se trata, creo yo, un ministro coherente es hablar de reactivación como mecanismo de reducción de la pobreza y de resolver los otros problemas asociados a la vida social del país, como por ejemplo el sistema pensionario. Totalmente de acuerdo, exactamente. Doctor Ocampo, lo escucho. Para mí, si lo quiero resumir, está complicado pero posible, ¿no? ¿Y por qué lo digo así? Lo que falta y lo que siempre ha habido, digamos, hace 20 años atrás, es que el Ministerio de Economía es el ministerio que realmente el líder coordina con todos, ¿no? Y toma un rol más proactivo de liderazgo para coordinar, ejecutar y mover la economía, porque la economía está interrelacionada con todo, ¿no? Entonces, eso de ahí está complicado. Está complicado porque obviamente, es un gobierno débil. Ahora, eso no significa que no sea posible. Lo que tienen que ser conscientes, ese es el reto, ¿no? El reto es tomar un rol más de protagonismo, ¿no? Coordinar mejor de repente con el Premier y darle mayores fortalezas a él para su gestión. Dicho eso, en 3 meses o 3 meses y medio que está recién puesto, ¿no? La verdad que es difícil evaluar a alguien con tan poco tiempo. Sin embargo, una interpelación es lo correcto porque es un llamado de atención para decir: te estamos vigilando, ¿no? Y obviamente hay sentido de urgencia porque hemos venido de una recesión. Así es. Yo creo que tiene el momento correcto porque va a gozar mucho de esta recuperación que hemos visto, por ejemplo, en abril, ¿no? En abril hemos visto un rebote importante de la economía. Por efecto base, 2 días que hubo de feriado el año pasado en el mismo mes, ¿no? Pero igual una reactivación importante en sectores como pesca, agropecuario, entre otros. Entonces, lo que él tiene que hacer ahorita es enfocarse en cómo gestionar, digamos, hay como 2.300 expedientes trabados por una deficiencia en los expedientes técnicos. Nuevamente regresamos a la parte técnica, ¿no? Entonces, seguramente en la evaluación fue hecha rápidamente o con unos ojos muy superficiales. Oye, sí, estamos apresurados, tenemos que pasar estos proyectos rápidamente, y no vieron que estaba correctamente fondeado, ¿no?
él tiene que, con urgencia, ver cuáles de esos son los menos graves para restablecer el fondeo, corregirlos y ponerlos sobre la marcha, porque el impacto, más o menos, al día de hoy, son como 18.000 millones de soles trabados, y eso puede ser entre 1 a 2% del PBI, ¿no? Que ese PBI que se puede ver en un año y medio, ¿no? Entonces sí es importante que gestione rápido y que se enfoque rápidamente. ¿Podríamos decir también que esta falencia en coordinaciones es por una falta de liderazgo evidente? Hay una estructura de Estado compleja. La estructura del Estado lo han hecho demasiado complicado, y eso es, creo yo, en ese afán de incrementar la burocracia de manera antitécnica. Cada presidente, cada ministerio, cada gestión, en realidad, cada gobernador regional, cada alcalde, mete más gente en la administración y lo hace más complejo. Y el Estado lo único que hace es poner candados y más candados y más candados para evitar que se vayan los recursos por la vía de corrupción. Y esos candados, como consecuencia de que tienes una burocracia sobrepoblada e ineficiente en muchos casos, trae como consecuencia estos grandes problemas de atraso y de incapacidad para poder utilizar los recursos públicos para el primer envión, que es la inversión pública, que debe ser la motivadora de la inversión privada, paralelo a una política de inversión privada que creo que ya decae en obsoleta, porque hubo un momento en que había una promoción de las inversiones que funcionó en su momento. Ahora deberíamos releer y replantear para que podamos darle otro impulso. Tenemos 60.000 millones en proyectos mineros que están trabados, hablando de la inversión privada, pero no es impulsado por la inversión pública, que debería generar las condiciones para que estas inversiones no tengan tanto conflicto con la sociedad, porque en realidad el Estado no está presente. Así es, definitivamente eso es lo que sucede. Él fue citado a esta interpelación para, entre otros temas ya mencionados, hablar acerca del crecimiento de la pobreza en nuestro país, pero sobre todo había un tema que estaba en mesa y preocupaba mucho, que era el apoyo del Estado a Petroperú. Él ha manifestado que no brindará el apoyo económico de manera directa, pero que sí se buscará a través de una contratación de un gestor privado. ¿Cuál sería la figura real de este juego de palabras? La figura real es que al final van a interceder en Petroperú y eso tiene un costo. Nadie te va a hacer una auditoría, ¿no? Financiera o operativa de manera gratuita. Entonces los fondos de todas maneras van a salir del gobierno. Eso es número uno. Y número dos, el gobierno tampoco se puede dar el lujo de no hacer nada, porque quien respalda realmente la deuda internacional de Petroperú somos nosotros. El gobierno peruano ha avalado esa deuda, ¿no? Entonces, la verdad que mucho se puede decir, pero poco se puede hacer, porque ya es como, digamos, cambiar las reglas de ese contrato. Tú no puedes fallar a los bonistas por si no dejas mal la imagen de Perú. Si dejas mal la imagen de Perú, podemos transformarnos en lo que se transformó Argentina cuando estuvo con el gobierno de Fernández. Y no queremos eso, no queremos estar bien, ¿no? Si bien al día de hoy no estamos muy bien, nos estamos recuperando, eso sí podría agravar la situación tremendamente. Doctor Zamora, desde su mirada, ¿cuál es su perspectiva? A ver, Petroperú siempre ha sido un problema y creo que sí acertó en decir que por las malas gestiones que ha tenido y por la intromisión política, así es. Que es muy clamorosa. Recordemos que, lo deciste también, el Estado es el 100% dueña de la empresa, ¿no? A través del Ministerio del MEF y del Ministerio de Energía y Minas. Asume todo el pasivo, no las personas, las instituciones. Y hace rato se debió ir pensando una alternativa. Mira cuál es el grado de aceptación de que está mal gestionada Petroperú, que están convocando a una gerencia, digamos, especializada de no sé dónde, porque están reconociendo que no servimos para hacer esa gestión. Entonces, ¿qué nos cuesta empezar a dejarnos de chauvinismo y de cosas? Decir, oye, esta actividad no la podemos manejar porque es costosa y todo el mundo va a meter la mano políticamente. Así que mejor dejemos a que esto sea prácticamente vendida, liquidada, y que tengan compromisos los nuevos compradores con una visión empresarial. Ya no vamos a tener que contratar a un experto en gerencia. Yo sugerí lo mismo la vez pasada. En realidad no vender el 100% de la empresa, ¿no? Hacer como hacen en México o en Brasil, ¿no? Donde vendes una gran participación para que la otra empresa, la nueva empresa, tenga un incentivo real. Un conglomerado, una empresa transnacional, estas grandes que hay en el Medio Oriente, feliz vendría, porque obviamente sabe cómo hacer las cosas, es economía de escala y quiere tener presencia en un lugar donde no lo tiene, que es Latinoamérica.
te van a hacer ganar plata. Así es. Porque dale 51 a esta empresa para que tengan el control. Y quédate con 49. Y partes la torta, te lleva 49 y no pagas 5.000 millones como estás pagando ahorita. Hay formas para solucionar, pero no quieren. No quieren salir de esa zona de confort o de esa zona, de repente están blindados, tienen algo en la cara que no les deja ver la realidad, no se dan de cara con la realidad. Entonces se quedan dentro de la misma idea innecesaria, no eficiente, y continuamos dando la vuelta como un ratón así, sin parar, sin ir a ningún rumbo. Hay formas. ¿Qué podríamos proponer, por ejemplo, en lo que es la visión económica de nuestro país? Porque se vienen tiempos bastante inciertos. Ahora, con las elecciones en un país donde no sabemos qué va a pasar, la inversión va a ser algo de lo último que se va a hablar. Yo te diría hacer más eficiente el gasto público y replantear la promoción de la inversión privada, pero con un apoyo del Estado en aquellos sectores que son críticos, como con el caso de la minería, la pesquería, la agroindustria y la agroexportación. Con eso, que son puntos claves, así es. Siempre decía Steve, la economía es como un mecanismo de relojería. Hay sectores que te hacen mover los demás engranajes. Pero un sector importante como la minería está trabada, está secuestrada, hasta cierto punto, creo yo, por cuestiones ideológicas. Tal cual. No, y acuérdate que en un momento fue visto incluso mal por el gobierno. El gobierno incentivaba las disrupciones sociales que se daban en los grandes proyectos, ¿no? Te María fue uno de esos que no ha salido, y ¿no? hasta Entonces, ahora sigue ahí en espera. Eso generó precedentes muy fuertes en la minería que, a Dios gracias, ya están pasando, ¿no? Ya se ha hecho mucha campaña también con el privado también ya se dio cuenta, y eso está reincentivando de nuevo la inversión en la minería. Pero tú preguntabas qué más se puede hacer. Por ejemplo, el programa de Compunche Perú está bien enfocado en destrabar y fomentar los grandes proyectos, pero desde el análisis que nosotros hacemos en S4, vemos que en realidad muchas de las empresas medianas, pequeñas y sobre todo las microempresas no tienen llegada a una solución, ¿no? ¿Y qué es lo que ellos necesitan? Se nos acercan mucho por el tema de financiamiento, capital de trabajo. Entonces, no hay facilidades de darles un segundo oxígeno en esta coyuntura que ha sido difícil para ellos. Totalmente. Y Compunche Perú no llega, lastimosamente, porque es muy burocrática, es muy difícil. A nivel de tecnicismo, lo que le requieren tampoco es tan sencillo. El nuevo Reactiva tampoco no llegó, ¿no? Entonces, si hay una desconexión y tú preguntas qué debe hacer, ahorita el Ejecutivo tiene que agarrar ese liderazgo, comerse un poco el pleito a nivel político con ellos mismos y decir, señores, necesitamos esto, tenemos 1 año y medio para ejecutarlo, pongámonos en acción, ¿no? O sea, pongámonos firmes, porque efectivamente sí saben lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que es políticamente difícil y en un sentido donde ya se está haciendo pre-campaña. Es que todos en política ahora están por su lado, entonces cada uno ve por sus intereses y no por el bien común, que es justamente el pueblo. ¿Cuál sería la recomendación de ustedes para el peruano de a pie, para el peruano que va a recibir la AFP, para el peruano que se quiere gastar lo primero que le entra a la mano, ya lo desaparece? ¿Cuál sería la recomendación en estos tiempos, como vuelvo a mencionar, inciertos, en los que no sabemos qué es lo que va a suceder? Bueno, en estos momentos yo veo bien difícil que haya una toma de conciencia, una racionalidad en el uso de los recursos porque no han sido educados en su momento. No ha habido escuela financiera desde primaria a secundaria y en las universidades tampoco. Entonces vamos a tener que bregar con la ignorancia y con la poca sensibilidad del manejo financiero de las generaciones que están en curso en la parte laboral. Lo que yo sí sugeriría o recomendaría es para la juventud, en primer lugar, yo siento mucho aprecio por los informales en el sentido de que ellos son los que están salvando la economía, porque en carencia de empleos formales, ellos son los que están saliendo a vender su huevito de codorniz, están vendiendo su gaseosa, sus sándwiches ahí en el Touring. Están llevando la plata a su casa, están educando a sus hijos en una economía que está totalmente precarizada por la falta de política de los gobernantes. Entonces, a los gobernantes es la llamada de atención. A esta gente, sean resilientes y sigan adelante y exigiendo paralelamente que el gobierno empiece a reactivar la economía en la parte financiera, en el manejo de los proyectos públicos e incentivando la inversión privada. Doctor, su visión. Quizás, en suma, porque eso está clarísimo, lo que tiene que hacer es tomen un respiro, ¿no? Vean ese dinero adicional que puede entrar por la CTS, por la AFP,
antes de actuar, tomen un respiro. Yo siempre aconsejo a todos nuestros clientes hacer un plan. Yo sé que es difícil hacer un plan, pero es la forma más organizada para no caer en la tentación de estos excedentes, de repente por un error de momento o una ansiedad, utilizarlo en algo que no te va a generar un beneficio, sobre todo porque, como hemos hablado acá, ¿no? En realidad se viene un 2026 bastante volátil, 2025 también va a estar movido, pero más cercano seguramente hacia el 2026. Tenemos una infinidad de partidos, de candidatos, entonces eso genera mucha incertidumbre, y la incertidumbre en finanzas se transfiere en inestabilidad de los precios, tipo de cambio se puede disparar a 4, 4.10, entonces hay que ser precavidos en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, la tasa de interés de referencia sí está bajando, pero los créditos no necesariamente a nivel de bancario están bajando, porque las tasas de morosidad están subiendo y eso encarece igual el crédito para nosotros. Entonces, sean cautos, piensen 2 veces. También hay mucha información al día de hoy de educación financiera en todos lados. Un YouTube, educación financiera, cómo hacer un plan, en menos de 60 minutos uno puede tener una idea vaga, pero suficiente como para no caer en esta tentación. Y quizás lo último, Claudia, es, porque me lo han preguntado mucho, es ¿saco o no saco mi AFP? Así es. Yo les diría, no la saquen de golpe, no va a cambiar la normativa de si ya estamos permitiendo que saquen el 7º retiro, no lo van a frenar, ¿ya? Entonces ahí hay que evaluar si efectivamente necesitas liquidez, tienes un crédito costoso o estás ok. Si estás ok, deja que los expertos te gestionen tu dinero gratis, porque ya pagaste por ese servicio. Entonces eso sería, Claudia. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros aquí en La Batalla Legal y a través de su expertise poder llegar a todos los televidentes que ahora tienen una comprensión más acerca de lo que es el estado financiero y la economía de nuestro país. Vamos a un...